Fundamentos de la visión apostólica. Vamos a comenzar con la clase número 2. Introducción, Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto significa que el convertido debe ir conociendo la palabra de verdad. Dice, enséñenle a cumplir. Tiene que conocer las leyes, los principios de Dios, creerlos y ponerlos por práctica, que es cumplirlos. Amén. Enséñenles a cumplir todas las cosas. No dice solamente que le enseñen, enséñenles que las cumplan. Por eso el discipulado es, bueno, ok, Pepito, bueno, yo la verdad que este pastor o hermano que está dirigiendo una célula, yo toda la vida he sido muy mal hablado. Mire, dice la palabra del Señor, no salga de ustedes palabra deshonesta, sino palabra que edifica a los que escuchan. Ahí está el principio bíblico. No salga de la boca de ustedes palabra deshonesta. La persona se acaba de convertir. Era un mal hablado como cualquier mundano. Ahora viene la palabra y antepone un principio sobre el otro. Todo el mundo hablaba malas palabras y él también hablaba mal. Ahora viene el principio. No salga de ustedes palabra deshonesta, sino palabra que edifica. ¿Ok? Ok. La próxima semana se sienta el discipulador con su discipulado y dice, ¿cómo te va con las malas palabras? ¿Cuánto me están entendiendo? Enséñenles que guarden, que las cumplan, que las pongan en práctica. Entonces, si una persona después de haber aprendido de repente el principio y no lo aplica y sigue en la iglesia, nosotros estamos generando un hipócrita que conoce el versículo, lo recita, pero que no lo cumple. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando el Señor dice, vayan, prediquen el evangelio, conversión. Y enséñenles que guarden mis mandamientos. Discipulado con supervisión. Eso es lo que le faltó a la iglesia. Un discipulado. No yo le dejé a los que son guías y hermanos mayores en las células. No avancen en una lección hasta que no se aseguren que todos sus miembros hayan puesto en práctica lo que les ha enseñado. El señorío de Cristo es una de nuestras lecciones en las células de crecimiento. El Señor es Señor de tu tiempo. El Señor es Señor de tu dinero. El Señor es Señor de tus pensamientos. Si el Señor no señorea nuestras vidas y nosotros pasamos la lección, no sirvió de nada. Creo que hemos perdido el tiempo. ¿Cuánto me están entendiendo, mis hermanos? ¿Me hago entender con esto? Dice, prediquen y hagan discípulos. Enséñenles que pongan en práctica lo que ustedes les enseñan. Amén. Entonces, nuestro sistema de creencia, los pensamientos se fundamentan en aquello que creemos que es verdadero. Nuestra fuente primaria. Hay muchas cosas que al ser humano le cuesta cambiar, pero hay dos cosas que son las más fuertes y comunes. Son conceptos del sexo y del dinero. Cuando hemos dicho a las personas cuál es la visión de Dios sobre el sexo, hay mucha gente que le costó abandonar sus costumbres muy enraizadas. Yo les contaba la experiencia que una mujer me ve en un encuentro y me dice, mire, yo tengo un amante. Ahora significa que tengo que dejarlo. Por supuesto, le digo. Usted no, eso se llama adulterio. Porque ella estaba con un hombre que está casado. Pero yo estoy con él hace 25 años. Pero usted ahora se convirtió. Y los cristianos, los nacidos de nuevo, no practican el pecado. Lo que usted se llama adulterio. Ese hombre tiene su familia, usted tiene que liberarlo y usted tiene que dejar esa práctica. Y como el pasaje del joven rico, me miró y se fue triste. Nunca más le volví a ver. Siempre me acuerdo de una mujer, pelo negro, corte carré, bien marcado. Nunca me olvidé de su rostro. Nunca más la volví a ver. ¿Por qué? Porque no pudo abandonar su práctica. La conversión es que yo abandono las prácticas
por los principios que ahora estoy aprendiendo de un nuevo modo de vivir. Entonces, para aplicar lo que aprendimos en la clase anterior, vamos a ver el fenómeno dinero, para que luego usted, luego usted lo aplique a todas las demás cosas con la sabiduría que el Señor les ha dado. Cuando nos convertimos de verdad, deberíamos cambiar nuestra relación con el dinero, porque está viciada y contaminada con el príncipe de este mundo. Así como el enemigo embarró lo que es el sexo y lo convirtió al sexo como algo sucio, despreciable, lo mismo hizo con el dinero. El sexo es agradable a los ojos de Dios en el marco de Dios. Y la cuestión con el dinero, también el enemigo embarró la cancha. Hechos 4:34 dice, ya no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían terrenos o casas lo vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en las manos de los apóstoles. Y este era repartido según las necesidades de cada uno. Esta era una evidencia de que se habían convertido de verdad. Hoy, si reconocemos que todo pertenece al Señor, debemos venir al altar y decir a Dios, Señor, todo lo que tengo es tuyo y lo pongo a tu disposición. Puedes contar conmigo y con lo que tengo, que en realidad es tuyo. Este es un paso importante en la vida de un cristiano. Entender que todo lo que tiene proviene de Dios y ponérselo a su disposición. A veces nos da miedo perder lo que tenemos porque tenemos el corazón en las cosas. Hay que cambiar nuestra relación con el dinero y darle el lugar que Dios le da. 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Hebreos 13:5. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Nosotros tenemos que saber que el Señor, al habernos redimido, se hace cargo de nuestro sustento. El Señor mi pastor, nada me faltará. Si yo entendí esto, nosotros debemos despreocuparnos, hacer lo que tenemos que hacer con celo. Si tenemos un trabajo, hacerlo con excelencia y descansar que el Señor proveerá todos los recursos para mi sustento. No desesperarnos, porque el Señor es galardonador de los que le buscan. La conducta de andar atrás del dinero denota que todavía no se han cambiado los principios del mundo, donde se sobrevalora el dinero por sobre los valores del reino, la familia, la salud. Sabemos que mucha gente por trabajar y obtener bienes materiales ha abandonado su casa, ha abandonado su familia, ha abandonado sus hijos. ¿Por qué? Por un orden establecido en su fuero interior, que el dinero es muy importante. Y su familia, los afectos, Dios ha pasado a un segundo plano. Entonces perdió otras cosas porque sobrevaloró el dinero. Entonces la gente trabaja para obtener bienes, pero pierde cosas como la familia. Judas entregó a Jesús por dinero. No hay que dejar que las mentiras de Satanás entren dentro de nosotros. Eso dice Jesús, como le pasó a Ananías, Hechos 5:3. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? Cuando lo primero de una persona es el dinero, se origina un ser ambicioso, porque para este ser el dinero es primero que Dios, que la familia, que los valores morales, etc. El dinero prevalece y hace que la persona con esos principios se aleje de los principios o fundamentos de Dios, que son obviamente otros. ¿Qué es lo que pasó aquí? El enemigo dice, permitiste a Satanás que entre en ti para mentir al Espíritu Santo. ¿Qué le habrá dicho el diablo? No le des el dinero, no le des, quédate con una parte. Entonces él le dijo, acá está toda la parte del terreno, pero no era todo. Le dio parte. Entonces, sin duda, Pedro le discierne lo que era el mundo espiritual. ¿Y por qué mintió Ananías? Por dinero.
¿Por qué lo entregó Judas al Señor? Por dinero. El sistema que gobierna Satanás es perverso y contrario al reino de amor de Dios. Debemos ser sabios y advertir cómo el enemigo ha impregnado la sociedad con sus principios. Y si no estamos alerta, podemos caer en sus redes y ser alcanzados con su veneno mortal. El enemigo impregna toda la vida de las personas con principios contrarios a Dios. Veamos cómo el enemigo se metió en todas las áreas de la sociedad. Por ejemplo, la producción. Los celulares. Existe la tecnología y los materiales como para que un celular dure entre 20 y 30 años. Sin embargo, duran apenas un año. ¿Por qué? Por amor al dinero. ¿Usted ve los aparatos tan extraordinarios que son los celulares? ¿Usted cree que no pueden fabricar lo que le duren 30 años? Por supuesto. Los mismos que crean las aplicaciones, la tecnología, les podrían decir los dueños de las empresas, fabricame un celular que dure 30 años. Pero no nos conviene que dure 30 años. ¿Entiende lo que es la producción? Lo que el hombre produce está basado en una actitud mezquina de decir tengo que obtener dinero. No es una producción basada en un servicio. Vamos a darle este bien a la gente para... No, está basada en el egoísmo. En economía prevalece en el mundo este principio diabólico. El hombre es el lobo del hombre. Una filosofía de vida pesimista y materialista que hace que el hombre domine y explote al hombre. Y eso es una realidad. La distribución de la riqueza del mundo actual da la razón a esta idea basada en el egoísmo y la avaricia. Ya hubo gente que se dedicó a estudiarlo al fenómeno. Y aunque parecía algo terrible, se comprueba que es así. El hombre es el lobo del hombre en la práctica. Y muchos asumen que esa es la relación correcta en la vida económica. De hecho, que el mundo funciona así. El hombre es el lobo del hombre. Para que existan gente rica, el concepto es que tiene que haber pobres. Entonces, con ese concepto manejan toda su vida. Si hay gente que se tiene que morir por falta de agua, que se muera. Pero yo no voy a bajar mi estándar de vida. ¿Cuánto me están entendiendo? El comercio. El enriquecerse a costa de la explotación de los trabajadores y la evasión de impuestos, entre otras cosas, es lo común. Alguien que tiene una fábrica, algo, dentro de sus proyectos está evadir impuestos y contratan a especialistas que hagan que se evada impuestos y siempre que lo puedan explotar a los trabajadores, los van a explotar. Las modas, gobernadas por el sensualismo, el consumismo, el homosexualismo, las ropas rotas y andrajosas que muchos cristianos usan. Isaías 61:10 dice que Dios nos vistió con vestido de salvación, como una novia nos atavió. Entonces ven cómo el mundo está introducido aún en los ambientes de la moda con sus principios. No son principios de sentido común, de una vestimenta honrosa, aún económica. No tendríamos necesidad de tener distintas ropas. Todos podríamos tener la misma ropa y la misma tela. Pero la moda tenemos que vestir distinto. Y eso significa mucho dinero y eso significa que gente tiene que enriquecerse con eso. La educación está impregnada de teorías contrarias a Dios, como la evolución. Se enseña de tal manera que la gente no tiene cambios o progresos por causa de ese conocimiento inútil que le imparten. Un conocimiento sin luz. En nuestra ciudad es la única donde se enseña religión católica de manera compulsiva y nadie, ni los hijos de Dios, se oponen a este avasallamiento. La educación no produce gente con luz. No tiene un diseño que produzca, porque a los sistemas gobernantes le conviene que la gente se mantenga en ignorancia. Entonces una pantomima, termina en el secundario y no saben dónde está el norte. ¿Me está entendiendo? Los medios, vanidad
mundanalidad, perversión, información torcida, manipulada por fines ocultos o intereses espurios. Cada vez un periodista va perdiendo más la objetividad obvia que debería tener un periodista. O estás a favor o estás en contra. Pero muy poco se rescata de lo que son los medios de comunicación. Hay vanidades, perversiones, los programas de chismes son los más vistos, la cultura del show, la cultura de la vanidad es lo que la gente consume. Y lamentablemente muchos cristianos consumen vanidad, consumen trivialidad y engordan los bolsillos de los hipócritas de la televisión. Un cristiano debe saber que cuando ve esos programas está enriqueciéndolo a los productores de esos programas, que muchos de ellos son satanistas abiertos. La ciencia, que es un don de Dios, llena de ateísmo, usada para el mal y enemiga de Dios, la manipulación genética, por ejemplo. Se ha avanzado en lo que es la manipulación, los gametos, los embriones, los vientres alquilados. Es una aberración. Es una aberración. Los deportes, la exaltación de los atletas como dioses bajo el espíritu de Grecia. En Grecia los atletas eran dioses o semidioses. Ganan millones de dólares mientras otros seres humanos no tienen ni siquiera agua. Aún nuestros grandes deportistas ganan millones de millones. Y hay en otros lugares del planeta que con lo que gana en un mes cualquiera de estos deportistas, que no los quiero ni nombrar, podrían hacer pozos en toda África para que todo el mundo tuviese agua. Ese es el mundo que nos toca vivir. Nosotros tenemos que saber, ¿cuál es el mundo? El mundo es ese. ¿Cómo le van a pagar millones a un tipo porque enceste en un aro o haga un gol? Nosotros tenemos que entender que el mundo está... ¿Cómo se metió el diablo? En eso, en endiosar a un atleta. Eso no es de Dios. Dios no bendice eso. Las artes han transformado la estética, la armonía, el buen gusto, la perfección de la técnica por el caos, el desorden, el antiestético, lo morboso, el horror, lo vano y lo sin sentido. Le llaman posmodernismo. La política, lo que debería ser un lugar para servir, se ha convertido en una cueva de ladrones que se sirven de los bienes del Estado y de la gente. Y de esto no necesito hablar mucho. La justicia, jueces corruptos, pedófilos, vendidos, inmorales, además del narcotráfico, el juego, el aborto, la trata de personas, la inmoralidad sexual, la prostitución, pedofilia, robo de personas para esclavitud laboral y sexual, venta de niños y venta de órganos, cosas abiertamente ilícitas de las cuales el enemigo logra legalizar y está atrás de legalizar otras cosas perversas. Jueces que avalan esas cosas o jueces que miran para el otro lado. No podía haber narcotráfico y muchas cosas si los políticos y los jueces no estarían dándole permiso. La gente tiene que saber esto. La justicia, ya dijimos, derechos humanos. En nuestro país es un lugar de pervertidos y otros que han lucrado con la supuesta defensa de derechos humanos. Los primeros que han hecho de sus malos hábitos, sus bajos deseos, derechos y los han legalizado. Y si piensas diferente te condenan y te enjuician. Han hecho de los bajos instintos derechos y son tan atrevidos que hasta los legalizan. Hace poco se ha presentado un proyecto, creo que ya aprobado en la legislatura porteña, donde usted no puede defender el orden natural en cuanto a la sexualidad. Si usted defiende el orden natural, usted puede ir preso según una ley vigente en Buenos Aires, en Capital Federal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el sistema. Todo esto es el sistema que vivimos. Algunas cosas de estas deben ser erradicadas de la sociedad y otras deben ser redimidas y restauradas por la iglesia. Necesitamos gente que defienda los derechos humanos, pero que defienda los derechos, la dignidad del ser humano, porque Dios creó al ser humano digno, pero esto se ha politizado, se ha manipulado, se ha explotado. Entonces el enemigo se metió
en todas las áreas de la sociedad para todas embarrarlas y ensuciarlas. Mientras tanto, la iglesia, ¿dónde está? ¿Dónde está la iglesia? Nosotros estamos, todo lo que hacemos tiene que ver con alguna de estas áreas de la sociedad. Entonces nosotros tenemos que pensar que estamos para redimir, para restaurar la sociedad. Hechos 3:21 dice, es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. ¿Hasta cuándo se va a quedar Jesús? Hasta que todas las cosas sean restauradas. ¿El gobierno de este mundo puede ser derrotado? Ya lo fue. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Juan 16:11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Dónde triunfó Jesús? En la cruz. Colosenses 2:13. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y a las potestades, los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Él venció al príncipe de este mundo. ¿Cuál es el destino del enemigo aquí en la tierra? Porque el final sabemos que es el infierno. Él es estar debajo de los pies de la iglesia. Nosotros somos los que tenemos que hacer esto. El fin de todo no es ser arrebatado por el Señor, sino que la iglesia madura manifieste la gloria de Dios y someta las tinieblas. Porque la mayor vergüenza para el enemigo es que nosotros, seres humanos, pecadores, redimidos, porque cuestiones de rango, el enemigo es un arcángel poderosísimo, pero nosotros a ese arcángel poderosísimo lo vamos a poner debajo de nuestros pies. ¿Entiende por qué Dios quiere hacer lo que hace? Dice, mires estos. Muchos de nosotros, caña cascada, dice el Señor no romperá la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Así eran nuestras vidas, a punto de ser quebradas y destruidas. Pero Dios nos rescata del fuego, nos hace fuertes por su victoria y pone al enemigo que nos quiso destruir debajo de nuestros pies. ¿Entiende la teología de Dios? Entonces el enemigo será avergonzado por nosotros. La iglesia va a vencer al enemigo. Efesios 3:10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Es la iglesia la que debe notificar al diablo que ha sido derrotado. Es la iglesia la que tiene que dar a conocer, diablo, estás derrotado. Es la iglesia la notificadora. Es la iglesia la que tiene que dar a conocer a los principados y a las potestades. Dar a conocer es anunciar y decirle cuál es su lugar. Nosotros somos los que tenemos que poner a las tinieblas en su lugar. ¿Qué haces aquí en mi casa? Te ordeno que salgas fuera de mi casa. Mi casa es casa de luz. Entonces somos nosotros los que tenemos que poner a las tinieblas en su lugar. Romanos 16:19 dice, la obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Romanos 16:20. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Ahora la pregunta es, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo que muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes? Este muy pronto es el tiempo que la iglesia tarda en alcanzar madurez. De nuevo, cuando Pablo dice, esto es revelación, por eso no le entró, habla el Espíritu.
abra el espíritu. Muy pronto el Señor aplastará a Satanás debajo de los pies de ustedes. La pregunta es, ¿cuándo es muy pronto? Hace 2000 años que escribió esto Pablo. La pregunta es, Señor, ya han pasado 2000 años muy pronto. Eso tiene que ver con una cuestión espiritual, una dimensión espiritual. Cuando una persona se mueve en el mundo espiritual de Dios, se mueve en las dimensiones eternas de Dios, esa persona que ha alcanzado madurez, esa persona lo pone al enemigo debajo de sus pies. Entonces, el muy pronto tiene que ver con la madurez de la iglesia. El muy pronto tiene que ver con la madurez de la iglesia. Y nosotros creemos que hemos llegado a la madurez. Nosotros creemos que el ministerio apostólico se restauró para que lleve a la iglesia a la madurez, a la altura y a la plenitud de un varón perfecto, Cristo Jesús. Amén, amados. Lucas 10, 19. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada les dañe. El poder ya nos fue dado, pero debemos ejercerlo. Poder que no se ejerce no existe. Dios puede darte algo a ti, pero si tú no lo usas, no sirve. Dios nos ha dado poder, por eso la capacidad de la iglesia como maestra, los ministerios, tienen que empoderar a los cristianos, saber enterar a los cristianos que Dios les ha dado poder para que no le tengan miedo al enemigo y no se sometan, sino que sometan a las fuerzas de maldad. Efesios 1:18, Pablo dice, pido también que Dios les dé luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Amén. Pablo pide que la iglesia tenga revelación y conocimiento, que entienda cabalmente el poder que ha recibido como herencia cuando fue adoptado como hijo. Dios le ha dado poder para que toda la fuerza que ustedes conozcan, y aunque no conozcan y aparezcan, sean sometidas debajo de los pies de ustedes. La iglesia tiene que apropiarse de esta revelación, porque a veces la gente, yo digo, le tiene miedo al narcotráfico, superpoderoso, a donde llega todo lo destruye. Puede destruir muchas cosas, pero a mí no me puede tocar. El poder, todo poder, el poder político, el poder económico, el poder del narcotráfico, el poder de las tinieblas, el poder de la masonería, todo poder que usted piense que tiene algo de poder, el poder del pecado. Todo poder que a usted se le pase por la cabeza, todo poder ha sido sometido bajo sus pies. Ahora, cuando yo entiendo que todo poder me ha sido dado y me enfrento a ese poder, en el nombre de Jesucristo, yo lo someto. No por nosotros, porque Cristo venció y nos dio la victoria. Por cuanto creíste, fuimos adoptados sus hijos como hijos herederos, herederos del poder que levantó a Jesús de los muertos. Entonces la iglesia tiene que empoderarse apropiándose de las promesas de Dios. ¿Cuál es el instrumento de Dios para avergonzar y derrotar a las tinieblas? La iglesia. Dígalo conmigo, la iglesia. Mateo 22:44 dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor le dijo a mi Señor, dice David, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una vez más el Señor nos está dando las pautas de cuándo va a llegar el fin.
Jesús está sentado a la derecha del Padre. Y el Padre, usando como instrumento a la iglesia, va a someter todos los poderes debajo de los pies. Entonces Jesús vendrá. Cuando este evangelio del reino sea predicado hasta las naciones y todos tengan el conocimiento de la gloria de Dios, entonces vendrá el fin. Por eso no tenemos que ser facilistas en esto, de pensar que, bueno, ya Señor viene. No, no, no. Nosotros tenemos mucho que ver con la venida del Señor. Amén. El fundamento de la iglesia. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Amén. El Señor es el Espíritu. Vamos a construir dentro nuestro un templo para que Él habite. Nosotros tenemos que saber que tenemos que nosotros ser edificados. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios traza un diseño, que es un diseño apostólico, porque los fundamentos los pone el apóstol, de cuya piedra angular principal es Jesucristo. Le hablé temprano, nosotros tenemos un diseño. Una casa se construye en base a un diseño. Luego que tenemos un diseño, ponemos los cimientos. Y luego que ponemos los cimientos, edificamos. Entonces la iglesia es la que tiene que edificar en base a este diseño. El diseño de que la iglesia es el agente de transformación. Ese es el diseño. Es la iglesia la que tiene que levantarse a cumplir esta misión. ¿Cuánto me dicen un lindo amén? Entonces, mire este concepto, me gustaría que usted lo subraye y se apropie de esto. Una iglesia apostólica madura es la que entiende que trabaja para las generaciones y que está en un proyecto divino que trasciende a las personas y a las organizaciones. El plan que nosotros estamos desarrollando es un plan divino, es un plan eterno que nos trasciende. Por cuanto nos trasciende, es nuestro deber pasárselo a las generaciones. Nosotros tenemos que asegurarnos que la próxima generación trabaje para que el diseño de Dios se cumpla. No se pase entreteniéndose. Lo que hizo el enemigo muchas veces es que la iglesia se entretenga. Y que me perdonen porque no me gusta criticar. Pero hay congregaciones y organizaciones que gastan millones de plata para traer un cantante. Millones. ¿Sabe cuánto se puede transformar con eso? ¿Me está entendiendo? Entonces, se juntan ahí todos los cristianos para escuchar un cantante. Ni siquiera levantan la bandera. Bueno, esta reunión es en favor a la vida, en contra del aborto. No, no es nada. ¿No ves que los anuncios son anuncios que no dicen nada, inicuos? No dice nada. Miles de cristianos reunidos se preguntan, ¿para qué? Entretenerse un rato. Millones para entretenerse un rato. ¿Cuánto bien podríamos hacer con ese dinero? Hay iglesias y organizaciones que gastan millones de pesos simplemente para entretenerlo a los cristianos un rato. ¿Qué quiero decir? Que el cristiano tiene una tarea que hacer, tiene una función que cumplir. Dios no lo llamó al cristiano para que se entretenga. Nosotros nos vamos a regocijar en el Señor y dentro del plan del Señor tenemos mucho que regocijarnos. Mire cómo el enemigo copia el diseño divino. Las organizaciones masonas trabajan para las futuras generaciones, o sea que un masón trabaja para algo que lo trasciende. Esto es porque el diablo sigue en su plan aún cuando la persona humana ya ha muerto. ¿Entiende usted que los demonios que trabajan en las personas cuando mueren pasan a trabajar sobre los hijos de ellos? Los brujos les pasan el demonio como nosotros deberíamos pasarle el manto a nuestros hijos. Los demonios que pulsó Jesús y los apóstoles todavía andan dando vuelta por ahí. ¿Entiende que la persona endemoniada muere, pero el demonio sigue?
¿Entiende cómo los brujos, los masones, le pasan los espíritus a sus próximas generaciones? Para que ellos hagan la tarea del diablo. Matar, robar y destruir. Dios tiene un diseño, que nosotros les transmitamos a nuestros hijos el plan divino. Y el enemigo es copiador de diseños. Entonces va a ver que vienen brujos, el tatarabuelo era brujo, el bisabuelo era brujo, el abuelo era brujo, el padre es brujo y el hijo es brujo. ¿Qué es esto? Que los mismos espíritus han ido trabajando de generación en generación. ¿De dónde sacó esto el diablo? Del diseño divino. Deuteronomio capítulo 4, busquemos en nuestras Biblias, Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 9. Usted va a ver el diseño de Dios acá. Ahora, pueblo de Israel, oigan los estatutos y decretos. Entiendamos principios, mandamientos, leyes, que voy a enseñarles para que los pongan por obra. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Prediquen el evangelio y enséñenles que guarden. Ahí está. Y para que los pongan por obra y vivan y entren por la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres, y tomen posesión de ella. No añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando, sino cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno observar. Con sus propios ojos han visto ustedes lo que el Señor hizo con Baal-Pejor y cómo el Señor su Dios destruyó de en medio de ustedes a todos los que se fueron tras Baal-Pejor. Pero todos ustedes, los que siguieron al Señor su Dios, todavía siguen con vida. Miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó a enseñarles para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación. Porque donde hay una gran nación cuyos dioses están tan cerca de ellos como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios en todo lo que pedimos. Y donde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos como los es toda esta ley que hoy les expongo. Por lo tanto, ten cuidado, ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto, que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Capta el principio de Dios? Les voy a dar mandamientos que si ustedes los obedecen, la gente dirá: ¡qué sabios que son! Y si ustedes obedecen estos mandamientos, tendrán vida y poseerán la tierra. Guarden estos mandamientos, pónganlos por obra y enséñenle a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Diseño de Dios. Tener los mandamientos en nuestro corazón, conocerlos, ponerlos por obra y enseñarle a nuestros hijos que los cumplan. Cada generación debería asegurarse que la próxima generación conozca y ponga en práctica los mandamientos de Dios. Entonces, ¿de qué nos aseguramos? De que el plan de Dios se cumpla, porque nos trasciende a nosotros. El plan de Dios se tiene que cumplir. Entonces, cada generación debe poner en práctica los mandamientos del Señor y asegurarse que la próxima generación los ponga en práctica. Entonces el plan de Dios se va a cumplir en las generaciones, porque Dios es un Dios de generaciones, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los mandamientos, los principios, las promesas pasaban de generación en generación. Ese es el diseño de Dios.
y nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Quiero continuar y ver cómo esto tiene una relación con el diseño del evangelismo en la visión apostólica. El evangelismo en el diseño de Dios. Mateo 5:13. Ustedes son sal de la tierra, pero si la sal pierde su valor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Todos van a ver la gloria de Dios en tu vida. Ustedes son la sal, ustedes son la luz, no pueden ocultarse. Todo el mundo verá la luz, todo el mundo verá que ustedes son portadores de la gloria de Dios. Si somos sal, si somos levadura que leuda la masa, según Mateo 13:33, si somos luminares del mundo, Filipenses 2:15, no creo que nuestro entorno quede como está cuando nos manifestemos. Si somos sal, si somos luz, si somos levadura que leuda la masa. Nosotros tenemos que, ¿cuál es la función de la levadura? De leudar. Por eso Jesús, cuando compara el reino de los cielos, le digo, ¿a quién compararé? Dice Jesús, al reino de los cielos. Es como una mujer que tiene un poco de harina, introduce un poco de levadura y la levadura leuda toda la masa. Estaba hablando del reino de los cielos que está en nosotros. Entonces es la iglesia, la levadura que leuda, que penetra la sociedad, en los medios, en las artes, en la ciencia, en la educación. Esa es la sociedad. La iglesia tiene que meterse con la luz, con la sabiduría divina, no con la sabiduría humana. Un ejemplo. Cuando asumió el Papa Francisco, uno estaba atento a lo que los medios decían. Y uno escuchaba a los periodistas, a los especialistas en temas religiosos, a los sociólogos, a los politólogos, a los que hacen análisis geopolíticos, y lo escuchaba en la televisión. ¿Qué opina usted ahora? ¿Cómo va a cambiar el panorama del mundo, de las religiones, ahora que asumió el Papa Francisco? Y empezaban a analizar los periodistas, y bueno, este Papa es un Papa humilde, es un Papa que va a cambiar la religión católica, todo el discurso del mundo. Ahora, de repente le preguntan a los pastores, pastor, ¿qué opina usted que ahora asumió el señor Jorge Bergoglio como el Papa nuevo? Bueno, este es un Papa humilde, es un Papa que va a cambiar el mismo discurso que el mundo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que nosotros nos dio sabiduría sobrenatural, no la del mundo. Entonces, cuando yo veo esto, digo, acá algo no está bien. Los mundanos que no tienen el Espíritu Santo, que no tienen a Cristo, analizan un fenómeno a nivel global. Y los pastores que supone que tienen el Espíritu Santo hacen el mismo análisis, repiten el discurso del mundo. Por eso muchos cristianos repiten lo que ven en la televisión. ¿Me está entendiendo lo que es principio? No repita como loro lo que dice la tele. No repita lo que usted ve. Usted tiene que internalizar, a ver si qué tiene que decir Dios del asunto. ¿Cuánto me están entendiendo? Dios nos da una sabiduría sobrenatural que no es de este mundo, es sabiduría divina. Esa es la diferencia de un cristiano. Tenemos sabiduría divina. Esa sabiduría tiene que manifestarse en el mundo. Y el mismo fenómeno que sucede en su trabajo, el mismo fenómeno que sucede en la escuela, usted tiene que analizarlo desde la perspectiva divina. Por eso usted sal, por eso usted luz. Usted tiene que traer luz a la escuela, luz al trabajo. Eso no es correcto. Este es otro punto de vista que vamos a ver el mismo fenómeno. Entonces nosotros tenemos que saber lo que Dios nos ha dado y no repetir, porque es como un facilismo. Ven un programa de televisión y están charlando en el café y repiten lo que han visto en la televisión. ¿Qué no tienes vos tu propio punto de vista? ¿No te ha dado Dios ojos para ver?
Dios nos dio ojos para ver el mundo espiritual, más allá de lo que el mundo ve. Entonces digo, ¿cuál es la diferencia? Entonces en eso se ve que si aún pastores repiten el discurso mundano, ¿cuánto más la gente si nosotros no le educamos la capacidad del discernir qué está bien o no a los ojos de Dios? Es imposible que no influenciemos y que transformemos ambientes. El primer ámbito donde debemos predicar es nuestra familia. La persona recibió el Espíritu Santo, se convirtió, es sal, es luz, es un hijo de Dios, es un rey, es un sacerdote. Miremos lo que pasa en la Biblia cuando una persona se convierte. Algunos fenómenos. Mateo 5:15. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. ¿Cuál es el primer lugar que tenemos que iluminar? La casa. Si nosotros tenemos ahora un punto de vista distinto de la vida, Dios me ha dado ojos para ver, me ha dado el Espíritu Santo para discernir, soy sal, soy luz, soy levadura que leuda la masa. Antes de ir al África, tenés que influenciar en tu casa. Que los de que viven bajo tu mismo techo sepan que tienes a Cristo en tu corazón. Los frutos del Espíritu tienen que verse. Dios nos llamó para que demos fruto. Que la gente vea que el chico que no estudiaba ahora estudia. Se volvió responsable. ¿Cuánto me están entendiendo? Que la mujer que tenía ciertos hábitos inconvenientes los cambió. Que el hombre que era un machista violento ya cambió. Eso es transformación. Eso es conversión. Otro fenómeno es el endemoniado gadareno. Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Lucas 8. Versículo 26 al 39. El endemoniado gesareno. Después arribaron a la tierra de los gesarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Cuando él llegó a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él, lanzó un fuerte grito y le dijo: Jesús, Hijo de Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes. Y es que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, aunque lo ataba con cadenas y grilletes. Él rompía las cadenas y el demonio los llevaba a lugares apartados. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Legión, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Y le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como allí había un gran hato de cerdos que pasían en el monte, los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos, y él les dio permiso. Una vez fuera del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y estos se lanzaron al lago por un despeñadero y se ahogaron. Cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron y fueron a contar todo esto en la ciudad y por los campos. La gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron con que el hombre de quien habían salido los demonios estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal, y tuvieron miedo. Los que habían visto todo esto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien había salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús le despidió, le dijo: ve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Principio espiritual. Esta persona fue libre, conoció al Señor, lo quiere seguir. El Señor le dice: entonces ve a tu casa y cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. El primer lugar
que debemos evangelizar es nuestra casa. Tenemos otro acontecimiento en Hechos capítulo 16, versículos 23 al 34, si podemos conocer esta linda historia también. Hechos capítulo 16, versículos 23. Hechos 16. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y los sujetó los pies en el cepo. A la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo dijo: no te hagas daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. Cree y serás salvo tú y toda tu familia. Hechos capítulo 10, versículo 24. Otra historia de conversión vinculada a la familia. 10, 24. Estamos hablando de Cornelio. Capítulo 10, versículo 24. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando el Señor tenía un propósito con este Cornelio, ¿se acuerdan que Pedro tuvo la visión y es llevado por el Espíritu a aquel lugar? Lo que hizo Cornelio es llamar a todos sus parientes y a sus amigos. Entonces, cuando nosotros tenemos esta gran noticia de que Dios ha llegado a nuestra vida, los primeros que tienen que enterarse es nuestra familia, porque Dios está muy interesado en las familias. Amén. El no tener una perspectiva familiar de la salvación y de generación y de correcta paternidad ha generado un creyente egoísta. Eso también tuvo una incidencia en la familia. Si no viene tu marido, no importa. Si no vienen tus hijos, no importa. Todo sigue igual. Nosotros seguimos en nuestra vida cristiana, mi liderazgo, mi célula, mi ministerio. Esta visión fragmentada, dividida del evangelio, limitado a un día o un ambiente, se refiere al servicio dominical. El domingo, esa es mi vida, y por la casa soy otra cosa. A un ambiente sin entender el carácter abarcativo y de influencia del evangelio, trajo como consecuencia la iglesia con poca familia y sin incidencia social. Yo quiero que descubramos este principio. Si nosotros queremos influenciar en la sociedad, el primer lugar que debemos influenciar es nuestra familia. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? La iglesia permitió que se desarrolle el ministerio sin que esos ministros pusieran todas sus energías, todo su clamor para ganar a su familia. Entonces hemos visto que gente quiere desarrollar grandes ministerios. Tu casa, ¿cómo te vas a presentar? Te va a preguntar el Señor, ¿y tu casa? Debemos nosotros clamar por nuestros hijos, no abandonarnos a la idea, y bueno, yo me salvé, yo no. Por eso la perspectiva que el enemigo nos cambió a nosotros, el enemigo lo que hace es tocar un poquito y deformar. Tocar un poquito y deformar. Entonces nosotros, en vez de abocarnos primeramente a ganar a nuestra familia, orar por ellos, clamar, gemir,
nos hemos ocupado de nuestra propia salvación y de nuestro propio ministerio. Pero creemos con toda convicción que Dios está trayendo luz sobre esto, para que nosotros podamos volvernos hacia nuestra familia, para que se cumpla la profecía de Malaquías, que en el último tiempo Dios volvería el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Por qué los tendría que volver? Porque el enemigo los separó. Antes, ¿qué veíamos en el Antiguo Testamento? Cuando David hace la proeza de vencer a Goliat, ¿qué le pregunta a Saúl? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Constantemente vemos en la Escritura la importancia de la influencia de los padres sobre los hijos. ¿Quién te instruyó? Tu padre. ¿De dónde salió este? ¿Quién es tu padre? Preguntó. No, ¿en qué instituto bíblico estudiaste? ¿En qué seminario hiciste? ¿Cuánto me están entendiendo? No me pregunta, ¿qué seminario? ¿Quién es tu padre? ¿Quién te instruyó? ¿Quién te transmitió esta unción? Nosotros debemos pensar que debemos transmitirle lo que nosotros vivamos, aferrarnos a la palabra, ponerla por obra, impartirla a nuestros hijos, y de esta manera podemos mañana soñar con que la sociedad misma va a tener cambio. Porque fíjese que es el mismo mecanismo. Mi compañero de trabajo está pasando un mal momento, está por divorciarse. No nos duele el dolor de mi compañero. No estamos compungidos porque se roban niños, tráfico de órganos, prostitución infantil. Es lo mismo. Es como que, no sé, la iglesia indolente. Lo que hizo el enemigo es generar una iglesia indolente. La iglesia tiene que dolerse por la sociedad. Jesús lloró por Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Lloró por la ciudad. ¿Cuándo nosotros lloramos por la ciudad? Tenemos que decirle, Señor, dame amor por los perdidos, amor por los niños de la calle. Danos clamor para que nosotros tengamos una motivación correcta para ir a esos lugares como agentes de transformación. Tenemos que dolernos por nuestra familia y dolernos por la sociedad donde Dios nos ha puesto. Amar la ciudad, amar a los perdidos para que tengamos un correcto y alineado sentido del amor que Dios ha tenido por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por este asunto. Amén.